Bien encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú, Sara Busabano, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez te estamos acompañando. Llegamos a nuestra secuencia de nutrición y hoy vamos a conocer cuáles son los factores que lamentablemente pueden afectar la absorción de hierro. Muy importante, amigas y amigos. Sara Busabá, cuéntanos todo. Gracias, Jorge. Por supuesto, es un tema muy importante y acá tenemos que describir que existen dos escenarios respecto del hierro. Aquellas personas que tienen que cuidar mucho su ingesta y además suplementarse cuando ya existe la anemia, pero también ese otro gran grupo de personas que tenemos que cuidar nuestras reservas de hierro constantemente. Y es ahí donde los factores que impiden la absorción de la dieta diaria que consumimos todos los días tenemos que tenerlo en cuenta. Y un poco para recordar algunos datos, Jorge, Noemí, en el caso de los varones, por ejemplo, mantienen una reserva de 3.8 gramos de hierro distribuido en diferentes tejidos y células, lo mismo que en el caso de la mujer, que mantenemos 2.3 gramos en nuestro cuerpo también. Y estas cantidades son las que tenemos que mantener en el tiempo. En la medida que no los mantenemos en el tiempo, pues habrá justamente una insuficiencia, una deficiencia y las secuelas que ya conocemos. Entonces, ¿cómo es que mantenemos estos niveles de hierro en nuestro cuerpo? A través de la dieta, buscando alimentos ricos en hierro. Pero aquí hay algo que tenemos que, digamos, diferenciar. Es que a veces existen alimentos que tienen una cantidad o una concentración interesante de hierro, como por ejemplo las famosas espinacas, pero que no necesariamente el cuerpo los asimila o los aprovecha. Y eso se dice, en términos técnicos, se le llama la biodisponibilidad, es decir, cuánto de este nutriente que está alojado, concentrado en un alimento, mi cuerpo es capaz de absorber y utilizar eficientemente. Y es ahí que, por ejemplo, las carnes, el pescado, son los alimentos que tienen una más alta biodisponibilidad, es decir, donde mi cuerpo va a poder absorber mejor ese hierro. No solamente porque está en una forma de hierro que es más rápido de asimilar, sino que tiene una disponibilidad biológica mayor y alcanza hasta un 30%, entre 15 y 25% son los alimentos que, digamos, mejor absorbemos. Pero luego están aquellos alimentos que se absorben muy poquitito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cereales puede alcanzar hasta un 18%, las menestras secas hasta un 2%, lo cual esto no significa que sean, digamos, malas fuentes, sino que tenemos que saber que buenas combinaciones o malas combinaciones van a afectar más o menos esa absorción. Y ese es nuestro tema central, Jorge, Noemí. Sí, y Sara, ¿y cuáles son los síntomas, los signos que pueden indicarnos, ¿no? Especialmente los pequeños, que no se está produciendo una adecuada absorción de hierro? Bueno, en realidad eso lo va a definir siempre el médico pediatra, porque eso requiere análisis específicos para poder identificar que hay un problema de absorción. Pero muchas veces, por ejemplo, hay enfermedades asociadas. Una de ellas tiene que ver con la enfermedad celíaca, que felizmente, digamos, la prevalencia es baja, se estima entre 1 y 2% de la población. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, cuando los niños tienen una parasitosis y no terminan de aprovechar todo ese hierro que viene de los alimentos, o cuando los niños están expuestos a enfermedades diarreicas agudas recurrentes. La absorción de hierro en esos casos probablemente esté comprometida. Pero también, como decía, tiene que ver con la interacción entre los nutrientes de los propios alimentos, que a veces no lo conocemos y que hoy se los quiero compartir, Noemí. Sara, y sabes que cuando una persona, en estado de gestación, por ejemplo, quiere consumir el sulfato ferroso, que es lo que le dan a las embarazadas, se dice que tomarlo con un juguito de naranja es mejor. ¿Es así? Es decir, si eso funciona en las mamás gestantes, ¿también podría funcionar en los niños? Excelente pregunta, Noemí. De hecho, tenemos momentos específicos en que la suplementación es necesaria, más aún si ya existe anemia. Y justamente cuando hablaba de esta biodisponibilidad de los alimentos, es decir, cuánto mi cuerpo es capaz de absorber de ese alimento específico, es que vienen los facilitadores, como aquellos alimentos que tienen vitamina C. Imagínate que un alimento, por ejemplo, como la menestra seca, cuya biodisponibilidad es baja, si yo lo acompaño con fuentes de vitamina C, yo podría duplicar y hasta triplicar la capacidad que tiene mi cuerpo de absorber. Por eso, la primera recomendación que vamos a dar para poder aprovechar el hierro de todos esos alimentos es que a lo largo del día, y sobre todo con la comida principal, donde sabemos que hay un alimento fuente de hierro, es sumar un alimento
rico en vitamina C, y ahí hay muchísimos, de hecho todos los cítricos, y también podemos hablar del tomate, del pimiento, la papaya, la naranja, la guayaba, que dicho sea de paso ya hay guayaba en los mercados, vayan a comprarla, y estos, digamos, de alguna manera van a ayudar a la absorción. Pero también tenemos otros alimentos que cuando los juntamos entre sí, van a reducir esa capacidad de absorción. Y ahí tenemos aquellos famosos componentes llamados taninos, que están presentes en diferentes alimentos, pero en el que más fácil identificamos y muchas veces es el que más debemos evitar, tiene que ver con los taninos presentes en el café y en el té. Entonces, si yo soy una persona propensa a no tener suficiente hierro en mi dieta, cuando yo beba café o té, debo alejarlo al menos 1 hora o hasta 2 si se puede, de ese alimento, porque podría reducir la absorción hasta en un 60%. Otro de los nutrientes o componentes en la dieta que también tiene ese efecto en menor medida son los oxalatos, que están presentes, por ejemplo, en espinacas, en fresa. También hay interacción, por ejemplo, con el calcio y el fósforo que está presente en los lácteos, que también, digamos, pudiera interferir. Es decir, nuevamente, si yo, por ejemplo, voy a hacer una preparación con sangrecita, no me conviene poner un lácteo al costado. Ese lácteo lo puedo separar un tiempo para evitar, digamos, esta interacción. Y finalmente, el otro grupo de alimentos que también genera interacción son los alimentos altos en fibra, como por ejemplo el salvado. Y nuevamente, si busco una fuente de hierro, debo alejarlo de ese alimento. En el caso de la palta, por ejemplo, se habla de que es un alimento rico en hierro también. Sara, ¿esto es así, cierto? En realidad no tiene una concentración muy alta, sin embargo es válido que lo menciones, Jorge, porque así como la palta, casi todos los alimentos concentran algo de hierro. Por eso, para poder sumar todo lo que comemos en el día, todo ese hierro que comemos en el día, no solo de los alimentos fuente, es importante tener proteínas de alta calidad a lo largo del día, pero además fuentes de vitamina C en el día. Es decir, de las frutas, por ejemplo, que comemos en el día, al menos una debe ser fuente de vitamina C, no solamente para ayudar a absorber el hierro, sino también porque la vitamina C no la acumulamos y la necesitamos todos los días. Muy bien. A ingerir entonces bastante naranja, mandarina, que es importante. Sí, Vitamina C, claro, de todas maneras. Y quiero aprovechar, Jorge, Noemí, amigos, para invitarlos a el podcast de Nutri Agenda en Audio Player de RPP, porque justamente el episodio número 2 habla a profundidad de estos temas de la anemia y tiene información sumamente útil que les va a servir. Así que vayan al Audio Player de RPP y también pueden escuchar el podcast en otras plataformas justamente de podcast. Muy bien, 10:43. Hasta aquí nuestra secuencia de nutrición aquí en Encendidos y en RPP, la voz de